México, miércoles 7 de enero de 2026. Hoy vamos a analizar tres publicaciones que, a primera vista, pareciera que no tienen nada que ver entre sí. Así es. Vamos a hablar de una investigación sobre competencia desleal en el mercado de las manzanas, los nuevos planes del gobierno para la educación y el trabajo. Y el papel de las humanidades en el desarrollo del país. Temas muy distintos, pero que, veremos, se conectan. Empecemos por las manzanas, ¿te parece? Venga, arranquemos con algo que está, pues, en la despensa de casi todos. Las manzanas. Resulta que hay una investigación en curso por posible competencia desleal, lo que se conoce como dumping. Exacto, dumping, con las manzanas que llegan de Estados Unidos. Y esto viene de una queja de la Unión de Fruticultores de Chihuahua. Sí, y para que todos estemos en la misma página, dumping es básicamente vender un producto en otro país por debajo de su costo de producción, o del precio al que se vende en su propio mercado, ¿no? Exacto. La idea es inundar el mercado, sacar a la competencia local y bueno, ya después ves qué haces con los precios. Lo que la Secretaría de Economía está investigando es si esta práctica realmente está dañando a los productores mexicanos. Y aquí es donde la cosa se pone, pues, extraña, porque uno pensaría que si un producto es más barato, es porque se produce de forma más eficiente. Claro, con más tecnología o algo por el estilo. Sí, pero el análisis de la Secretaría es increíblemente detallado. Revisaron todo desde la plantación hasta... Hasta el empaque final. Y la conclusión es que el proceso en México y en Estados Unidos es, pues, prácticamente un espejo. Es que eso es lo fascinante. El documento describe cómo en ambos países se cosecha a mano, se almacena en estos frigoríficos con atmósfera controlada. Sí, para detener la maduración, para que brillen. Es el mismo proceso paso por paso. No hay una ventaja tecnológica evidente del lado estadounidense que justifique una diferencia de precio tan abismal. Ninguna. A ver, entonces esto es lo que no me cuadra. Si el proceso es idéntico y los costos de mano de obra en México suelen ser más bajos, ¿cómo es posible que la manzana importada llegue más barata? Digo, ¿de dónde sale esa diferencia? No tiene sentido. Esa es la pregunta del millón y el corazón de la investigación. Y la Secretaría de Economía pues se topó con el mismo problema. Me imagino. Las referencias de precios que presentaron los exportadores no les parecieron una base confiable, así que tuvieron que hacer algo que llaman valor reconstruido. Valor reconstruido. Suena complejo. Lo es. Esencialmente tuvieron que hacer una especie de ingeniería inversa contable. O sea, desarmar el precio pieza por pieza para ver cuánto costó realmente producir esa manzana allá, en Estados Unidos. Precisamente. Tuvieron que estimar costos de materia prima, de mano de obra, gastos generales, utilidades, todo. Todo para llegar a una cifra que considerarán el valor normal de esa manzana. ¿Qué rollo? Y es un proceso súper polémico, porque claro, la empresa exportadora siempre va a decir que tus cálculos están mal, pero es la única herramienta que tienen cuando sospechan que los precios reportados pues no son reales. Están tratando de descifrar si hay subsidios ocultos o economías de escala que no son evidentes, o si es simplemente una estrategia de precios depredadora. Ok, ya entiendo la complejidad. Y mientras los economistas hacen todos estos cálculos, ¿qué ha pasado en el mercado real? Porque hay una gráfica en el informe que es brutal. Durísima. En el periodo que analizaron, la producción nacional que se vende aquí en México pasó de tener el 76.8% del mercado a solo el 71.2%. Y en contraste, las manzanas de Estados Unidos, las que se están investigando, subieron del 22.5% al 28.1%. Un salto enorme. Y las importaciones de otros países son prácticamente un error de redondeo. Se mantuvieron en 0.7%. El mensaje es clarísimo. Cada punto porcentual que perdieron los productores mexicanos, lo ganaron los estadounidenses. Pero aquí hay un dato que lo hace todavía más interesante. El mercado total de manzanas en México, de hecho, creció un 4%. ¿O sea que estamos comiendo más manzanas? Sí, los mexicanos estamos comiendo más manzanas que antes. Bueno, si conectamos esto con el panorama general, el escenario es bastante preocupante para la industria local. Que el mercado crezca es una buena noticia, pero si ese crecimiento es absorbido por completo por las importaciones a precios presuntamente desleales,
Pues significa que los productores nacionales no solo no se están beneficiando de que haya más demanda. Sino que están siendo desplazados de su propio mercado. Es un indicio de manual de un daño a la industria. Y el golpe en los bolsillos de los productores es directo. El informe detalla que, mientras sus costos unitarios de producción subieron un 3.3%, Que ya es algo. se vieron forzados a bajar sus precios de venta en un 8% para no quedarse con toda la fruta en las bodegas. Bajar precios cuando tus costos suben es una locura. Es una pinza mortal. Si subes los precios para cubrir tus costos, no vendes. Si los bajas para competir, pues pierdes dinero en cada caja que vendes. Claro, El resultado que reporta la investigación es que las pérdidas operativas de los productores nacionales se multiplicaron por 20. por 20. Por 20, en el último año analizado. Es una cifra dramática que muestra que la situación es, pues, insostenible. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso en este ajedrez comercial? Bueno, la Secretaría determinó que hay pruebas suficientes para presumir que hubo daño. Ojo, esto no es el final, es apenas el inicio formal del proceso. Ok. Lo que sigue es que se hable la puerta a imponer cuotas compensatorias. En términos sencillos, es un arancel, un impuesto específico sobre estas manzanas, para que su precio de entrada a México suba y se nivele un poco el piso de la competencia. Claro, pero eso abre otro debate, ¿no? Totalmente. Proteger a los productores podría significar manzanas un poco más caras para los consumidores. Es el clásico dilema de la política comercial. Una batalla económica que se libra en el anaquel del supermercado. Y, bueno, para ganar esa guerra a largo plazo, no basta con aranceles temporales. Se necesita que toda la economía sea más competitiva. Justo. Lo que, curiosamente, nos lleva directo al siguiente documento del día. Una transición perfecta, la verdad, porque el gobierno también publicó su plan para el Sistema Nacional de Competencias. Que suena muy técnico, pero en el fondo es la estrategia del país para responder una pregunta clave. ¿Cómo preparamos a la gente para los trabajos del futuro y cómo aprovechamos el talento que ya tenemos? Y el documento arranca con un reloj en cuenta regresiva. Nos advierte que el famoso bono demográfico de México, Ajá. ese periodo dorado en que la población en edad de trabajar es mucho mayor que la dependiente, o sea, niños y ancianos, pues tiene fecha de caducidad y está a la vuelta de la esquina, 2040. Sí. Y lo que es crucial entender aquí es que ese bono no es una garantía de nada. Es una ventana de oportunidad. Si no aprovechas a esa enorme fuerza laboral joven para generar riqueza, para educarla, hacerla productiva, cuando envejezca se convierte en una carga fiscal enorme para un país que no ahorró lo suficiente. Claro. La urgencia que transmite el documento es real. Tenemos poco más de una década para actuar. Y dentro de ese plan se habla mucho de la educación dual, que es este modelo que combina el aprendizaje en el aula con la práctica directamente en las empresas. Y también de certificar las habilidades que la gente ya tiene. Exacto. Como un mecánico que es un genio arreglando motores, pero que nunca pisó en una escuela formalmente. El concepto de educación dual es muy potente. Está inspirado en modelos como el alemán. La idea es que la gente aprenda haciendo y que las empresas se involucren en formar a sus futuros empleados. Pero el reto en México es mayúsculo, ¿no? O sea, ¿están las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, listas para asumir ese rol de coeducadoras? Ese es el punto. Requiere inversión, requiere tiempo de los supervisores y una coordinación muy fina con las escuelas, que hoy, pues, no siempre existe. Totalmente. Pero hay una cifra en todo este plan que, la verdad, me dejó helado. ¿Cuál? La brecha de género en la participación laboral. En México, solo el 42.5% de las mujeres mayores de 15 años trabaja o busca trabajo. Es un número bajísimo. Y para ponerlo en perspectiva, el propio documento lo compara con Perú, un país con un nivel de desarrollo similar, donde la cifra es del 67.9%. Es un abismo. Un abismo. Es que es una locura. Es como si un equipo de fútbol decidiera jugar todos los partidos con la mitad de sus jugadores en la banca por sistema. Es una gran analogía. El documento hace un cálculo. Si México alcanzara la tasa de participación de Perú, se sumarían 12.4 millones de mujeres al mercado laboral. 12.4 millones. Es transformar la economía del país por completo. Por completo. Y el análisis es muy claro al vincular esta brecha con factores culturales.
con la desproporcionada carga del trabajo doméstico y de cuidados que históricamente recae sobre las mujeres. Claro. Pero lo interesante es que no lo plantea solo como un tema de justicia social, que por supuesto que lo es, sino como un imperativo económico. El país no se puede permitir desperdiciar todo ese talento. Y proponen que el teletrabajo, que bueno, se disparó con la pandemia, podría ser una de las llaves para empezar a cerrar esa brecha. Sí, aunque es una herramienta de doble filo, ¿eh? ¿En qué sentido? Por un lado, puede ofrecer la flexibilidad que muchas mujeres necesitan para compaginar el trabajo con las responsabilidades de cuidado. Pero por otro, si no se maneja bien, puede llevar a una doble jornada. Claro, donde la mujer está trabajando y al mismo tiempo encargándose de la casa, de los hijos. Exacto, borrando cualquier límite y aumentando el estrés. La solución no es solo tecnológica, es profundamente cultural. Y para entender esas complejidades culturales, pues no bastan los economistas ni los ingenieros. Necesitas otra caja de herramientas. Definitivamente. Y fíjate qué curioso, eso nos conecta directamente con la tercera publicación del día. Parece que los temas del día decidieron alinearse. El Colegio de San Luis, que es un centro de investigación muy prestigioso, publicó su plan estratégico. Y dentro de él hacen una defensa apasionada de las ciencias sociales y las humanidades. Y argumentan que son cruciales para el desarrollo del país. Así es. Y revelan una tendencia muy marcada en la educación superior en México. El sistema está orientado a profesionalizar, a crear técnicos y administradores. Los datos son contundentes. A ver, más de la mitad de los profesionistas del país vienen de solo dos áreas: administración de empresas y derecho, por un lado, ok, la clásica, Ujú. e ingeniería y construcción por el otro. Mientras tanto, las ciencias sociales y las humanidades apenas representan un poco más del 7% de la matrícula total. 7%. Hay un desequilibrio enorme. Y el argumento del Colegio de San Luis es que este desequilibrio nos está haciendo míopes ante la complejidad de los problemas que enfrentamos. Y usan su propio estado, San Luis Potosí, como un laboratorio perfecto para explicarlo. Lo describen como un estado pluriétnico con 4 regiones geográficas totalmente distintas. Cada una con su propia cultura, su historia, sus problemas. Y ponen el ejemplo de la gestión del agua. Que es un tema universal. Claro. Y dicen, puedes tener al mejor ingeniero hidráulico del mundo para diseñar una presa, pero si no entiendes la historia de los conflictos por la tierra en esa región, las prácticas ancestrales de uso del agua de las comunidades indígenas y las relaciones de poder que deciden quién recibe agua y quién no, Tu proyecto técnico está destinado a fracasar o a generar un conflicto social gigantesco. es que no puedes simplemente aplicar una solución de libro de texto. No es un problema de tuberías y bombas. No. Es un problema de historia, de identidad y de justicia. Se necesita un antropólogo, un sociólogo, un historiador, trabajando codo a codo con el ingeniero. Ese es el punto central. Lo que proponen no es un rechazo a la ciencia y la tecnología, para nada. Es un llamado a integrarlas con una profunda comprensión del contexto humano. Claro. Se trata de fortalecer la capacidad de generar conocimiento local, que entienda las dinámicas culturales, las desigualdades, en lugar de importar soluciones genéricas que aquí no funcionan. Se trata de entender el porqué de los problemas, no solo el cómo solucionarlos técnicamente. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Es fascinante. En las publicaciones oficiales de un solo día, sin planearlo, tenemos una historia completa. Se armó una narrativa. ¿Sí? Empezamos con el viaje de una manzana desde un huerto en Washington hasta un supermercado en México. Y cómo ese viaje desencadena una batalla económica global. Esa batalla nos muestra la urgencia de tener una economía más fuerte, lo que nos lleva al plan del gobierno para capacitar a millones de personas, enfrentando retos enormes como el fin del bono demográfico y una brecha de género que frena al país. Y para resolver esos retos, nos damos cuenta de que los números y los planes pues no son suficientes. Necesitamos entender la cultura, la historia, las complejidades sociales. Es que es justo la defensa que hacen las humanidades desde San Luis Potosí. Todo está conectado. Todo. Lo que me queda para reflexionar y la pregunta que me parece que queda flotando es, ¿están estos mundos realmente conectados en la práctica? Buena pregunta. Cuando un funcionario en la Secretaría de Economía calcula una cuota compensatoria para las manzanas, piensa en el impacto que esa industria tiene en los acuíferos sobreexplotados de Chihuahua.
Un problema que requiere, justo, de análisis social e histórico. O dicho de otro modo, ¿están estos temas conectados en las páginas del diario oficial solo por coincidencia? ¿O existe una verdadera intención de que dialoguen en el mundo real, a la hora de tomar las decisiones que definen el futuro del país?